Salude al que tiene ahí a su lado, bendígale. Dígale: yo te bendigo en el nombre de Jesús. Declara esa palabra de bendición. ¿Cuántos creen que Dios viene hablando a la iglesia? Que Dios viene hablando a sus hijos. Anoche fue una palabra de poder de parte del Espíritu Santo para usted y para mí. Bienaventurados aquellos que pudimos escucharla, que pudimos ser partícipes de predicarla, porque creo que es una gran bendición también para nosotros poder predicar la palabra del reino. Amén. Ahí donde usted está, le invito a que se coloque sobre sus pies, porque sé que Dios hablará de una manera especial a nuestras vidas. Gloria al Señor. Hoy, en compañía de mi hermano César, tengo el privilegio de traer esta palabra. Una palabra que predicaremos con temor y temblor, porque es lo que Dios quiere de su iglesia. Es como Dios quiere ver a su iglesia. ¿Cuántos saben que hay un anhelo grande de Dios de ver a su iglesia caminando en pos de Él? Y en esta mañana estaremos predicando bajo el tema: el cáncer de la iglesia. El cáncer de la iglesia. Amén. Dígale al que tiene ahí a su lado: el cáncer de la iglesia. El cáncer de la iglesia. Y muchos de ustedes se pueden estar preguntando: ¿y ese título qué contiene? El título contiene el pecado de la iglesia. El pecado de la iglesia. Y es que la iglesia tiene que vivir de otra manera. La iglesia tiene que empezar a vivir diferente delante del Señor. Ayer veíamos a través de la palabra cómo el pueblo de Israel se había llenado de tanto pecado, pero de tanto pecado, que el pueblo de Israel había hecho una interrupción entre ellos y Dios. El pueblo de Dios ha sido diseñado para ver las grandes bendiciones de Dios. El pueblo de Dios ha sido diseñado para permanecer con los cielos abiertos. Ayer veíamos a través de la palabra que pronto vendrá el deseado de las naciones, pero que antes de que Cristo venga hay un anhelo de parte de Él, y es bendecir a sus hijos en la tierra. La Biblia es clara. La Biblia habla de las bendiciones por la obediencia y de las maldiciones por la desobediencia. Eso declara el libro de Deuteronomio capítulo 28. Y sé que en esta mañana será un escaneo de parte de Dios. No podemos convertirnos tú y yo en los hipócritas y fariseos de este tiempo. No podemos convertirnos tú y yo en sepulcros blanqueados. Fuimos diseñados tú y yo
de nuestras propias vidas. Dígale al que tiene a su lado un escaneo. ¿Sabe qué? El infierno no fue diseñado para usted y para mí. El infierno fue diseñado para Satanás y sus demonios. Cristo Jesús declaró que Él se iba ¿a qué? A preparar morada para usted y para mí. Cristo Jesús declaró: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ese es el lugar diseñado para usted y para mí. Ese es el lugar diseñado para una iglesia que vive para Cristo. Porque Él decía que no podemos ser como los hipócritas, como los fariseos. Ellos veían el pecado de todo el mundo, pero no veían el pecado de ellos. La iglesia de hoy se dedicó a ver el pecado de todo el mundo, pero no ha mirado para adentro. La iglesia tiene que mirar para adentro. Amén, amén. Es tremendo, pastor y mis hermanos, porque en Efesios 5:27 la palabra dice que a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que quiere Dios hoy de nosotros, mis hermanos, que seamos esa iglesia santa, esa iglesia sin mancha, esa iglesia sin pecado, esa iglesia obediente a sus mandamientos, esa iglesia que obedece a Dios. Hoy el Señor nos está queriendo mostrar que no es como nosotros queremos vivir el Evangelio. Es como su palabra nos habla, es como su palabra nos está mostrando día a día cómo debemos vivir la palabra de Él, cómo debemos de vivir esta vida cristiana. Y esta es la vida cristiana que el Señor quiere hoy. Que no estemos dejando el pecado oculto en nuestra casa y nos vengamos con las alas y con la aureola. Él quiere que nosotros andemos sin pecado aquí, sin pecado allá, sin pecado en nuestra casa. Él quiere que nosotros estemos andando con una frente en alto, con un corazón limpio, que seamos esa iglesia que demos testimonio. Él no quiere una iglesia con semejanza de iglesia. Él quiere una iglesia, porque Él va a venir es por una iglesia. Él no va a venir por una semejanza de iglesia. Él viene es por su iglesia. Y lo dijo el pastor ahorita, Él se fue a preparar morada para nosotros. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos dispuestos a ir a ocupar esa morada a la cual Él fue a preparar? Amén. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a empezar a predicar, amén. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, al capítulo 5, y vamos a leer los versos 28 y 29. Es una palabra que lleva días ministrándome. Es una palabra que taladra mi mente hace muchos días. Amén. Leemos palabra santa en nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y dirección del Santo Espíritu de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Sencillo. Cristo Jesús está hablando de la eternidad. ¿De dónde
quiere usted y quiero yo pasar la eternidad. Porque un día Él vendrá con voz de mando. Porque un día sonará la trompeta y mirando la palabra sonará para vivos y muertos. Sonará para todos. No es tiempo de estar jugando al ser cristiano. El diablo no juega a ser diablo. O somos o no somos. Sí. ¿Sabe qué dijo Santiago? En el capítulo 4, el verso 4, dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usted puede ser enemigo del que sea. Yo personalmente no le tengo miedo a los mortales, pero qué miedo ser enemigo de Dios. Qué miedo ser enemigo de Dios por mi condición, por mi desobediencia, por no caminar con Él. También el apóstol Juan declaró: el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Juan también habló de la eternidad. Juan estaba hablando de una iglesia fiel que no tiene tiempo sino para su amado. No una iglesia fornicaria que se revuelve con el mundo, porque fue lo que Dios habló a través de Oseas. Una iglesia que fornicaba con los ídolos. Dios quiere una iglesia que en primer lugar sea Él. Que en primer lugar se lo demos a Él. Y entonces saldrán de los sepulcros. Por eso les explicaba el viernes: aquellos que ya murieron no están ni en el cielo ni en el infierno. No. Ellos están dormidos. Pero ¿sabe algo? Cuando aparezca esa voz, aún los muertos se tendrán que levantar. Porque todos vamos a comparecer delante de Él. Los grandes reyes de la tierra, todos aquellos hombres y mujeres famosos, todos los que en esta hora nos escuchan, tendremos que comparecer delante del tribunal de Cristo. Allí estaremos todos. Y es poderoso, porque el versículo 29 lo aclara todo. Ese lo aclara todo. Repítalo, mi hermano Jorge. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Escuche, en otras palabras, los que hicieron lo bueno, los que vivieron rectamente, en otras palabras, irán al cielo, irán a la morada celestial, a una vida eterna con Cristo Jesús. Con Él reinaremos 1000 años. Con Él reinaremos 1000 años. Pero ¿qué dice la otra parte? Mas a los que hicieron lo malo, la resurrección de condenación. Los que hicieron lo malo irán a condenación, a una condenación eterna. La vida del Señor no es un juego.
La vida en el Señor es algo muy serio. La vida en el Señor depende, escuche, de una relación estrecha con el Espíritu Santo. Es imposible agradar a Dios mientras estamos en la tierra si no tenemos una relación estrecha con el Espíritu Santo y con la palabra. De lo contrario, usted seguirá diciendo lo mismo todos los días de su vida. Es que estoy en el proceso. Es que estoy mirando a ver cuándo lo dejo. El día es hoy. El día de la decisión es hoy. Porque cuando usted y yo menos pensemos, vendrá el deseado de las naciones. Vendrá con voz de autoridad. Vendrá como un relámpago. Cuando nadie lo espere, aparecerá. Y hasta los muertos tendrán que levantarse. Amén, amén. Dígale al que tiene a su lado, el día se acerca. El día se acerca, mi hermano. Dice el versículo 28 que cerca está el día, y va a venir el día cuando, dice la palabra, todos van a oír la voz de Dios y resucitarán. Este versículo 28 está hablando del día que vamos a compadecer con Cristo. El día que vamos a compadecer con nuestro Padre. Ese día, dice la palabra, que se oirá la voz y resucitarán los muertos, pero resucitarán primero aquellos que vivieron para Cristo, aquellos que hicieron la voluntad de Dios aquí en la tierra, aquellos que un día, como dice la palabra, cuando Jesús tuvo compasión de sus discípulos y los mira y les dice: el que quiera ser mi discípulo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz todos los días, tome su cruz y sígame. El día que venga Jesús, el día que sea su segunda venida, si ya no estamos aquí caminando en la tierra, pero estamos en una tumba, dice la palabra que nosotros vamos a escuchar su voz y nos vamos a levantar, porque se levantarán primero los que murieron en Cristo Jesús. Somos los que nos vamos a levantar, somos los que vamos a escuchar la voz y vamos a hacer ese primer grupo arrebatado por el Señor cuando Él venga en esa nube de gloria, en esa nube de poder. Y dice el versículo 29: y resucitarán los que hicieron el bien para gozar de la vida eterna. Los que hoy, mis hermanos, están crucificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Los que hoy crucificamos la carne con el Señor. Los que hoy crucificamos el pecado en la cruz. Hoy somos los que vamos a gozarnos de esa vida eterna con Cristo. No es el que dice: es que yo vivo mi vida cristiana como yo quiero. Es que yo ¿usted qué va a saber de mí? Es que yo vivo mi vida como la vida cristiana mía es como yo la quiero vivir. No es como nosotros la queramos vivir, mis hermanos. Vuelvo y lo repito. Aquí la palabra nos está diciendo en Gálatas 22, cuando Pablo se convirtió y cuando fue llamado de Pablo, cuando le salió el Señor al encuentro, él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya ese viejo hombre que vivía para el pecado, ya ese viejo hombre que estaba haciendo lo malo, ya no tiene que vivir en mí si somos cristianos. Si nosotros decimos muy alardemente: soy cristiano, es porque ya el pecado no tiene que vivir en mí. Es porque es Cristo el que vive en mi vida. Es porque es Dios el que está viviendo en mi vida, y es porque yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Entonces está diciendo la palabra: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sí. Lo que hoy estamos viviendo en esta carne, mis hermanos,
en esta carne lo tenemos que vivir para la fe de Jesucristo, anunciando su venida, anunciando que Él volverá por su pueblo. Hoy tenemos que vivir es para Cristo Jesús. Hoy tenemos que vivir para poder gozarnos de esa vida eterna, para que cuando venga Él y no estemos aquí en la tierra, sino que estemos ya en una tumba, seamos nosotros levantándonos porque escuchamos el llamado de Él. Así es. O si estamos aquí en la tierra, vamos a ser arrebatados por Él, vamos a ser llevados por Él. Pero ¿quiénes? Los que andan en desobediencia, no, porque la palabra lo dice. Dice, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Hay de aquellos, mis hermanos, que cuando venga el Señor estén haciendo maldad. Hay de aquellos que cuando venga el Señor estén todavía en sus delitos y pecados. Y mucho más cuando hayan escuchado la palabra y no la hayan puesto por obra en sus vidas. Amén. Amén. Hay una palabra de la Biblia que es demasiado confrontante. Y está en el libro de Isaías, en el capítulo 5, el verso 20. Véalo, mi hermano Jorge, porque la iglesia del Señor no puede seguir viviendo de la misma manera, engañada. Amén. Libro de Isaías capítulo 5 verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen a lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este versículo tiene mucho que ver con la iglesia de hoy. Una iglesia que todo lo ve normal. El pecado es el cáncer de la iglesia. El pecado no puede ser algo normal dentro de nosotros. Ay de los que a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Y es un ay de advertencia de parte de Él. Usted no sabe cuántas cosas se mueven dentro de la iglesia del Señor. La iglesia de los Corintios no fue la excepción. Fue la iglesia que más Pablo le habló del Espíritu Santo. Fue la iglesia que más Pablo le habló que éramos templo del Espíritu Santo. Pero era la iglesia que más pecados cometía. Las mujeres se desenfrenaron en Corinto. Los hombres eran los ídolos. Y escuchen bien. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Se lo está diciendo a gente que ya habían sido purificados y que habían recibido al Espíritu Santo. No erréis. No erréis. Nos colabora con el versículo, mi hermano, por favor. ¿Por qué creen ustedes que Pablo usó esa expresión? No erréis. Hombre, no se equivoque. No erren.
Errar es equivocarnos. Y sabe que Pablo lo que más utilizó, escuche bien, dentro de esa exhortación fueron los pecados sexuales. Fue lo que más Pablo habló a la iglesia. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que afeminados, ni los que se encen con varones, pero se lo estaba diciendo a quién. Se lo estaba diciendo a la iglesia. Usted sabe que el mismo Pablo dijo que tales pecados provocaban que nuestro mismo Dios destruyera el templo. Esos mismos pecados sexuales son abominación delante de Dios. La fornicación, el adulterio dentro de la iglesia del Señor. Pablo le dijo a los fornicarios que de estarse quemando era mejor que. Sí, pero la Biblia también está diciendo que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Usted que hace buscando a la mujer del prójimo, o a ese hombre que ya está casado, usted que hace buscándolo, ¿qué hace? La Biblia está diciendo que eso te puede hacer perder la ida al cielo. Sí, porque Él vendrá con voz de mando y los que hicieron lo malo irán a un castigo eterno. Esto es serio, iglesia. Eso no es un juego. No es un juego. Pero Pablo no se le escapó nada dentro de la iglesia. Pablo habló de los idólatras. Ídolo es todo aquello que tú pones por encima de Dios. La iglesia había empezado a colocar un viaje de cosas por encima de Dios. ¿Qué es lo que hoy pones por encima de Él? Tu trabajo, tu dinero, tu misma familia. Aún un aguacero, aún una lluviecita, la pones por encima de Él. ¿Qué es? Eso es idolatría. Y los idólatras no heredarán el reino de Dios. Los ávaros, escucha bien, aquellos que le roban a Dios, ahí los incluyó a los ávaros que van relacionados con quién, con los ladrones. Porque cuántos dicen yo no le robo a nadie, pero le robas a la majestad de majestades, le robas a tu Dios. ¿Y con qué le robas? Sí, con los diezmos y las ofrendas, con eso le robas. Los ladrones no heredarán el reino de Dios. Él tiene una iglesia diferente. Una iglesia que no siga viviendo de la misma manera. Usted se imagina usted predicando la palabra, usted siendo usado porque Él usa el que le place. Pero sabe que usted llegue allá aquel día cuando se levante esa voz y diga: usted era un ladrón en la tierra. Usted era usado, pero usted era un ladrón. Pero papá, yo no le robé a nadie. Nunca os conocí apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Por quedarte con lo que no es tuyo. Porque eso le pertenece a papá. Y quiere ver el cielo abierto en la tierra. El diseño de Dios es tenerlo abierto, pero tú mismo lo cierras por vivirle robando. ¿Cuántos hoy harían la cuenta y dirían: no alcanza? Ladrones, esos son ladrones, no tienen otro nombre. Ladrones, ese es el nombre, ladrones.
Y los ladrones no heredan el reino de los cielos. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y usted quiere ver un viaje de cosas en la tierra. Usted quiere ser el bendecido. Pero la desobediencia trae maldición. Mucha maldición. Es tremendo, mis hermanos. Es tremendo esta palabra, porque esta palabra nos lleva a confrontarnos en muchas cosas. Porque de pronto hay pecados aquí que ya nosotros tenemos esa madurez y ya no los cometemos. Ya nosotros no cometemos de pronto el adulterio, ya de pronto nosotros nos robamos, o ya de pronto no chismeamos, ya no somos chismosos, ¿cierto? Pero al apóstol Pablo no se le escapa nada, mis hermanos, no se le escapa nada. Y es tremendo cuando él dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y coloca ese signo de pregunta, ¿cierto? Ese signo de interrogación, y les dice: los injustos no heredarán el reino. Y cuando habla de injustos, nos dice aquel que es injusto con su padre, aquel que es injusto con su hijo, aquel que es injusto con su esposa o con su esposo, aquel que es injusto como ¿cómo se puede decir? Como empleador o como jefe, aquel que subyuga a sus empleados, aquel que ve que se le cae la plata a la persona y en vez de recogerla y llamar a la persona y entregársela, se para encima del billete y le dice: ¿usted qué está haciendo ahí? Esperando el bus de Girardota. Y está en Copacabana, pero hacia la parte de Machado, ¿cierto? Entonces eso es injusticia, mis hermanos. Cuando usted es injusto, cuando usted no devuelve lo que se encuentra sabiendo de qué es, de quién es. Cuando usted sabe que tiene que hacer las cosas a favor de aquella persona o de aquel otro y no lo hace, eso es injusticia. Y Pablo lo está diciendo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Es una cosa tan insignificante, mis hermanos, como yo hacerle infiel a mi esposa, o la esposa hacerle infiel al marido. Dice Pablo: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Lo voy a leer en esta versión. Dice: no se dan cuenta, perdón, es el 9, el 10, dice: no erréis. El reino de Dios no se engañe a sí mismo, dice la palabra. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de los cielos. Pero ojo, porque más de uno va a decir: uy, yo me salgo de todas esas, uy, ya yo no estoy en eso, uy, gracias a Dios que a mí no me coge ese pecado. Pero dice en Colosenses capítulo 3 versículo 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Está diciendo Pablo: es que también hay otra pequeña porción, porque es que usted le da rabia y peca, y la palabra dice: enojaos pero no pequéis. Y muchas veces nos enojamos y sacamos palabrotas de nuestra boca, o muchas veces nos enojamos y cogemos la silla y ¿cierto? O muchas veces, gloria a Dios, nos dan la noche con nuestras parejas
Y la palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está diciendo que no llegue la noche, que no vaya a pasar el día y usted siga enojado con su pareja. Y usted acostado en su cama para un lado y la pareja para el otro y el diablo muerto de la risa en la mitad. Entonces, mis hermanos, la palabra nos está diciendo no a aquellos también que les da ira, enojo, aquellos que tienen malicia, aquellos que se le acercan a la hermana o a la hermana. Ay, estoy aguantando. Ay, yo no sé qué voy a hacer, pero no tengo plata. Aquellos que conspiran en la iglesia, mis hermanos, dejen el conspire. Si tienen necesidad, la palabra dice que Dios conoce nuestra necesidad y que Dios pone la persona que nos va a bendecir. No tenemos que conspirar, mis hermanos. Dejemos toda malicia. No miremos al hermano o a la hermana con malicia. No la abracemos con malicia. No nos aprovechemos porque el hermano o la hermana nos abraza. No la abracemos con malicia. Quítese esa malicia de la mente, quítese esa malicia de los ojos. Los que desnudan a las mujeres con la vista, los que desnudan a los hombres con la vista, porque los hombres también son desnudados, no solamente las mujeres, mis hermanos. Dice la palabra, quite toda malicia, quite todo enojo. Dice también, palabras deshonestas de su boca. Ojo con la mentira, ojo con la mentira. Papito, dígale al Señor que mamá no está en la casa. Papito, dígale al Señor que mamá no tiene plata. ¿Por qué mandan al niño? Vayan ustedes mismas y afrenten el problema. Ojo con eso, mis hermanos. Ojo, el Pablo está diciendo aquí pecados fuertes, pecados duros, fornicación, homosexualidad, adulterio, muerte, muchos pecados fuertes, grandes. Pero también nos habla de esos pecados pequeños, de esa menudita que tenemos en el bolsillo y que sacamos cuando necesitamos, mis hermanos. Amén. Pablo utilizó un término poderoso cuando habló de los injustos. Y sí que hay gente injusta dentro del pueblo de Dios. Sí que hay gente injusta. Y eso por mucho tiempo a mí me ha causado dolor. ¿Qué le causará el corazón de Dios cuando ves a tu hermano sufriendo, pasando necesidades y no te inmutas? Y aún teniendo, lo único que sale de tu boca es: hágale, mi hermano, voy a orar por usted. Mira lo que dice la palabra para todos aquellos injustos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Escuche eso. El que tiene bienes y ve a su hermano sufriendo y se hace el que De la vista gorda, que no soy. lo más triste de todo. Jorge está pasando una necesidad, un ejemplo, y yo tengo bienes y estoy bien. Jorge, tranquilo, yo no desembalo, pero págueme al 20. Injustos, no hay amor. Injusto. Jorge, no voy a desembalar, pero déjeme el televisor. Injusto. Injusto. La Biblia sí habla de prestar. La Biblia
Biblia sí habla de prestar, pero no a usura, descarados, injustos. Los injustos no heredan el reino de Dios. Aquí vienen mis hermanos y a los que les he podido servir, les he servido. Dígame a cuál de todos le he cobrado intereses. Dígame. Hasta la pienso para cobrarles. Unos más malapagas que otros, también son injustos con uno. Eso es injusticia. Eso también es injusticia. Porque usted no sabe qué tuvo que hacer su hermano para suplir en ese momento. Injustos. Y no heredan el reino de los cielos. Pablo no se le escapó nada. A Juan no se le escapó nada. ¿Y sabe que es todavía más injusto? Los hijos de Dios pagando intereses al 10 y al 20 y no le dan a papá lo que le corresponde. Eso también es injusto. Eso también es injusto. ¿Saben qué base se lleva la iglesia de hoy? Es que yo estoy siendo usado por Dios. Él va a usar al que le plazca por amor a su nombre. Me contó un borracho un día. Me dijo, vio a una niña muriéndose, con un ataque de epilepsia, muriéndose. Y yo estaba en medio de copas, pero recordé que Dios me usaba. Y entré a esa casa y le impuse las manos en medio de mi borrachera. Y esa niña se sanó. Pero la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Tranquila, mi hermana, que para vamos a enseguida. ¿Aló? ¿Cuánto le dan gloria al que vive? Usted puede ser el profeta más nombrado en la tierra. Escuche, usted puede ser el profeta más nombrado en la tierra y en el cielo no lo conocen. ¿Aló? Usted puede ser la mujer y el hombre más usados en la tierra y en el cielo no lo conoce nadie. Y en el cielo no lo conoce nadie. Y usted me diga, se lo voy a mostrar a la luz de la palabra. Era el profeta de Dios. ¿Y sabe qué le dijo papá? Si te convirtieres, yo te restauraré. Se lo dijo papá a Jeremías. Y Jeremías hablaba al pueblo. Hablaba al pueblo. Profetizaba al pueblo. Y aparece la voz del cielo. Si te convirtieres, yo te restauraré. Jeremías 15, 19. Y el que se lo dijo fue Jehová. Jehová. Jeremías capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Se le había corrido el champú a Jeremías. Jeremías estaba viviendo como quién, como los paganos. Por eso le da la recomendación: conviértase en ellos. ¿A quién? A ti. Y tú
no te conviertas a ellos. Así es la iglesia de hoy. La iglesia de hoy quiere vivir como el mundo. La iglesia de hoy le gusta más parecerse al mundo. Corre a todo lo que tiene que ver con el mundo. Y Él le tiene que decir: si te convirtieres, yo te restauraré. Si entre sacares que lo vi, lo malo. No le dijo en ningún momento: yo te voy a sacar lo malo. Le dijo: si entre sacares, si tú tomaras la decisión de sacar lo malo que hay en ti. La iglesia tiene que sacar lo malo que hay dentro de ella. Y si usted está muy confiado, escuche bien, porque es usado por Dios, pídale al Espíritu Santo que le haga un escaneo, porque se lo dijeron al gran profeta de Dios. ¿Qué diremos en la iglesia de hoy? Juan era una cosa loca. Recibió toda la revelación del Apocalipsis. La iglesia tiene que entender que a los tibios los vomita Dios. Así lo dice el libro de Apocalipsis. La gente tibia vomitada por Dios. No estamos para tener un pie acá y otro acá, sino firmes con el Señor, firmes con Dios. Eso de que me falta mucho, acá toda la vida diciendo lo mismo. Estoy en el proceso. Jehová reprenda a todos esos degenerados que son inspirados por demonios y te soban el saco y te dicen: hágale tranquilo, hermanito, hermanita, hágale. Peque y rece para que empate. Bendiga al que lo coge a usted y le dice: vea, mi hijo, enderece el camino, porque el camino que está llevando es camino de perdición, porque eso no le conviene. ¿Sabe qué quieren las iglesias de hoy? Predicar la otra parte. Ese es el principio para ver la otra parte. ¿Sabe qué trae el pecado? Ruina, escasez, mucha enfermedad. Eso trae el pecado. Termina usted solo. Conozco gente que por su pecado terminan solos. Solos, no quieren saber nada de nadie. Y no quieren saber nada de Dios. Le estaban hablando al gran profeta de Dios. Le estaban hablando al gran profeta de Dios, que había dejado entrar otras cosas a su vida, que le ha permitido usted al diablo que entre a su vida. La fornicación, el adulterio. Todavía guarda su esperanza en hombres casados, mujeres casadas. Eso trae ruina. El mero hecho de pensarlo. El amor al dinero. Todo lo que usted ponga por encima de Dios. Todo eso trae maldición. Mucha maldición. No se acomode. Los que se acomodan son los desvelados. La iglesia del Señor no tiene por qué acomodarse. La palabra es muy clara. La palabra es muy clarita. Si usted está casado y por X o Y razón usted tomó la decisión de no estar con esa persona, quédese solo.
quédese solo. No peque ni haga pecar a otro. No peque ni haga pecar a otro. No peque ni haga pecar a otro. Se lo digo por el Espíritu. Y no se lleve a otros con usted. Porque hay gente que con su mala manera de vivir, su mala interpretación de la palabra, se llevarán a otros a cuestas al infierno. Podemos ser muy pequeña, como dicen muchos, pero aquí se tiene que vivir para Cristo. De ahí para allá, yo no soy el policía de nadie, pero por la palabra sí se los decimos cómo hay que vivir. Por la palabra sí tenemos que darnos cuenta cómo vivir. Amén, amén. Pastor, es tremendo porque lo que usted acaba de decir se lo dijo Jesús a los fariseos. Le dijo: no sean estorbos en el camino de otras personas. No estorben la entrada de otros al cielo. Ya que ustedes no quieran entrar, no entren, pero no sean estorbos para que otros puedan entrar. Y se los dijo porque los fariseos fueron estorbo del pueblo verdadero que seguía a Jesucristo, del pueblo que quería verdaderamente seguir la ley, seguir el mandamiento, seguir ¿cómo se dice? La bendición de Dios. Ellos no querían entrar al cielo porque eran tercos, porque se dejaban meter cosas en su mente, pero tampoco dejaban que el pueblo entrara, porque le colocaban leyes al pueblo que ni ellos mismos tocaban con la yema de sus dedos. Y es tremendo porque a Jeremías le pasó, mis hermanos. Jeremías dijo el pastor, se le corrió el champú, se le movió la pepita de aguacate. Vemos a un Jeremías quejándose. Es que yo he sido vituperado por ti. Es que yo, desde que usted me dio la palabra, yo tomé la palabra y no la he soltado. Eso también es pecado, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos un momento de aflicción, un momento de dificultad y empezamos a entregarle al Señor, es que es por usted, Señor. Jeremías bien indisciplinado y empezó a hacer el reclamo a Dios. Y empieza Jeremías a decirle: acuérdate de mí y ven a ayudarme, no te quedes cruzado de brazos. Imagínense, Jeremías diciéndole a Dios: no te quedes cruzado de brazos. Y le dice: y castiga a los que me persiguen antes que me maten. Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo. ¿Cierto? Yo me imagino que el Señor allá arriba se rascaba la cabeza y: pero cabezón, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué se me está desbocando? ¿Ah? Eso es como el que sabe un secreto de alguien y tuvo un disgusto con esa persona y le desbocó todo lo que sabía de esa persona. Así es. Mis hermanos, por eso el Señor con mucha sabiduría, Él siendo la sabiduría, le dice: Dios me contestó: yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. Mis hermanos, eso es cuando nosotros le estamos poniendo la mente a otras palabras y no a las de Dios. Cuando nosotros queremos vivir por lo que está hablando el pueblo. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl le tuvo miedo al pueblo y se llevó todo lo gordo cuando le dijeron: destruyan todo, no dejen nada de Amalek, destruyan todo. Y cuando fue Samuel y le dijo: y esos bramidos de vacas, y esos ungidos de vacas, de bueyes,
Él le dijo, no, es que pues pueblo. Y después cuando se vio cogido del pecado, le dijo, Samuel, es que yo tuve miedo del pueblo, porque fue el pueblo el que tomó eso para levantar sacrificios al Señor. Y Samuel, él pensó que iba a decir Samuel, no, ya te entiendo, Saúl, ya entiendo que fue porque tuviste miedo. Samuel le dice, ¿acaso se complace Dios con holocaustos de sacrificios de grosura y holocaustos que no le sirven a Dios por un día de obediencia? Aquí el Señor le estaba diciendo a Jeremías, revísate, ¿cómo estás andando? Hoy nos está diciendo el Señor, revisémonos, ¿cómo estamos andando? No le reneguemos nada al Señor. Lo que estemos viviendo, sea porque estemos viviendo bien, démosle gracias porque Él nos está poniendo a prueba y la prueba nos está sacando adelante, nos está haciendo un nuevo carácter. Ese carácter que tuvo Jesucristo cuando Jesucristo enfrentó la prueba, cuando Jesucristo enfrentó el desierto. Aquí Jeremías no estaba queriendo enfrentar la prueba. Jeremías quería ser adelante de lo que él sabía, de lo que aprendió, y de lo que aprendió fue lo que Dios le dio, y ante Dios se estaba levantando. ¿Cuántos hoy nos estamos levantando en contra de Dios? Señor, pero Señor, me diste este trabajo, ahora me lo quitó. Y de pronto el Señor es que quiere que usted pase a otro nivel. Gloria al Señor. Amén. Jeremías empieza a vivir un episodio como lo vivieron los hipócritas y los fariseos, porque una de las palabras de Jehová fueron que se convirtiera para que hablara verdad. El pueblo de hoy le ve pecados a todo el mundo, pero qué tan triste que no ha podido ver su propio pecado. La iglesia de hoy se come las carnes los unos a los otros, mirando el pecado del uno y del otro. La iglesia de hoy tiene discernimiento supuestamente para ver demonios, pero no ve los demonios de ella. ¿Aló? Conozco mucha gente que ve a los demonios que la gloria de Dios, pero no han visto los demonios que hay en ellos. A Jeremías le estaban diciendo, Jeremías, yo necesito que te conviertas, porque Jeremías conocía todo lo del cielo. Jeremías conocía. Los hipócritas y fariseos también conocían la ley. La conocían de punta a punta, pero tenían que arrepentirse. Te voy a decir algo, iglesia. De nada te sirve un don o cientos de dones si no caminas correctamente con Él. Puedes tener los dones que quieran, son irrevocables, Él no te los va a quitar. Pero ¿para qué tantos dones e ir al infierno? Prefiero tener un don e ir al cielo. Prefiero tener un don e irme para el cielo. Prefiero tener un don y no mirar de los pecados a los demás, sino revisarme todos los días. David le dijo a Dios, examina mi corazón y mira si hay en él camino de qué, de perversidad. Todos los días sagradamente, al levantarme y al acostarme, le digo, Señor, muéstrame, Dios mío, si en mí hay camino de perdición, porque sé que el día del Señor se acerca, que pronto le veremos, pronto
te veremos en las nubes. Pero ¿sabe algo? Él ha preparado algo para la humanidad. Y es un derramamiento de su gloria. Es un derramamiento de su poder. El más grande avivamiento para las naciones. Pedro se levanta a predicar en el pórtico de Salomón. Hechos capítulo 3, verso 19. Y esa palabra sí que me taladra. Porque Pedro dijo: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Será que se vive muy bueno ocultando el pecado? ¿Será que se vive muy bueno viviendo el pecado, aun cuando ya conozco la verdad? Aun cuando mis ojos han sido abiertos, cuando no soy más que un acomodado que quiero acomodar la Biblia a mi acomodo. Pedro les dijo: ustedes que conocen la ley, ustedes mataron al autor de la vida. Por eso arrepiéntase, conviértase, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay parte de la iglesia que necesita ese refrigerio, pero para que venga ese refrigerio, ese fresquito de parte de Dios, es necesario arrepentirse y convertirse. El primer paso es arrepentirse. No puedes seguir viviendo de la misma manera. Hoy soy cristiano, mañana soy el más mundano de todos. No, me tengo que arrepentir. Me tengo que arrepentir. Pero sabe, Pedro utilizó la palabra conversión. Convertidos. Tiene que haber una conversión. ¿De cuántos grados? 360. Usted no puede seguir siendo el mismo. Usted no puede seguir siendo el mismo. Usted tiene que permitirle al Espíritu Santo. Porque si usted no se lo permite, no lo va a hacer. La primera decisión de la iglesia hoy es: arrepiéntase. Arrepiéntete de tu pecado, iglesia. Y sabes, no te confíes, porque tarde que temprano tu pecado saldrá a la luz. Tu pecado saldrá a la luz. Tarde que temprano el mismo que te lleva a pecar te va a avergonzar delante de los hombres. Porque eso hace el diablo. El diablo te presenta a los escenarios. Sí. Y el diablo mismo te avergüenza. Porque Él es el que acusa a los escogidos de Dios. No juegue más al cristiano pecador. Aquí todos nos vemos muy lindos, hermosos. ¿Cómo son nuestros comportamientos? El verdadero cristiano se conoce a solas. Cuando ninguno de nosotros lo está viendo, mirando, ahí se conoce el verdadero cristiano. Usted tiene que ser cristiano aquí donde esté. Yo tengo que ser cristiano aquí donde esté. Entonces
Entonces con los del mundo soy como el mundo. Con los del mundo digo las palabras que no debo decir. No, es que Pablo se hizo gentil entre los gentiles, pero no fue como los gentiles. Jesús se sentó con los pecadores, pero no hizo lo que ellos hicieron. Escuche bien lo que viene. Libro de Joel. Dios empieza a prometer el más grande avivamiento para Israel. Dios ha prometido el más grande avivamiento para la tierra en los postreros días. Pero hay algo tan tremendo, tan poderoso, y lo vas a tener que hacer, porque hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Hay cosas de tu pecado que solamente ayunando te darás cuenta que tienes que renunciar a ellas. A usted y a mí nos mandan exámenes en ayunas. ¿Por qué? Porque ellas evidencian el resultado de lo que está mal en nosotros. Libro de Joel, capítulo 2, verso 12 y 13. Por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Déjelo ahí. Convertíos a mí con qué? Con todo vuestro corazón. Cristiano que no ayuna tiene problemas. Cristiano que no ayuna sigue siendo el mismo pecador paupérrimo. Los ayunos de ahora son mirando la hora. ¿Cuándo eran las 12 para ir a comer? Los ayunos de ahora se basan más pensando en comer que en la otra parte. El ayuno de hoy debe consistir en que rasgar nuestro corazón con ayuno, lloro y lamento. Que le digamos: papá, esto es lo que me perjudica. Papá, me duele porque eso es lo que me aparta de ti. Que tú le digas: Señor, tú sabes, ayúdame porque soy un fornicario, una fornicaria, un adúltero, una adúltera. Soy un injusto, una injusta. Soy un idólatra. Que te duela desde las entrañas. Con ayuno, lloro y lamento. Pero sabe, Joel está haciendo la representación del pueblo de Dios. Le va a sonar duro lo que le voy a decir, pero no me arrepiento porque estoy seguro. ¿Cómo pretende usted que su familia se convierta si usted no se ha convertido todavía? ¿Cómo pretende cambios en otro cuando usted no ha cambiado? ¿Cómo pretendemos cambios cuando somos el más mal ejemplo de todos? Entonces, el orden empieza por casa. La palabra vino a quién? Al profeta Joel. Y era explícita la orden del cielo. Conviértase ahora, dice Jehová, de todo que su corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Sabe por qué? Porque se venía la gran faena de parte de Dios.
el derramar de su espíritu. Dios quiere derramar de su espíritu sobre una iglesia totalmente arrepentida y convertida. No sobre cualquier iglesia. Le doy un consejo: los años que le quedan de vida, vivámoslos para Cristo, vivámoslos para el Rey de Gloria, vivámoslos para el Rey de Majestad. El pecado trae graves consecuencias. Amén. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Escuche bien. ¿Qué Dios tan lleno de amor tenemos tú y yo? Tardo para la ira, grande misericordia. Usted que juega con el Evangelio, lo único que ha visto es la misericordia de Dios. Él es tardo para la ira, es grande misericordia. Pero es tan maravilloso que dice que a Él le duele el castigo. Él no quiere el castigo para usted y para mí. Él no quiere que vayas al infierno. Él quiere que tu destino y el mío sea el cielo. Pero Joel nos está mostrando que no depende de Dios. ¿Depende de quiénes? Depende de nosotros. La iglesia tiene que entrar en otra dimensión. ¿Cómo somos criticados los que ayunamos? Se embobaron. Mira ya cómo está de allí chupado. Mira cómo está de ojeroso. Parece un gato empinado. Pero el cielo espera por nosotros. El cielo espera por nosotros. Al que le cayó, le cayó. El cielo espera por gente diferente. Usted no es del común. Usted no es del montón. Usted es de los que Dios dijo un día: mío eres tú. ¿Cómo le parece a la gente que se va de las iglesias porque se les exhorta? Carnívoros. Porque se les hace caer en cuenta de que se están desviando. El ayuno produce una gran fortaleza en la iglesia del Señor. En estos días se reían los muchachos, porque yo les dije: yo decidí no tomar más tinto y más Coca-Cola. Lo que me muestra el Espíritu que me hace daño lo dejo. Le dije a mi esposa: me hicieron tanto daño las mujeres, y Dios las bendiga, pero no fueron ellas, eran mis propias decisiones. En mi vida pasada, el trago, todas esas cosas. Le dije: si fui capaz de dejar todo eso, eso también lo dejo, porque eso se está volviendo una adicción. Y usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Incluso, iglesia, te digo, pongamos cuidado, porque es un tema donde el Espíritu Santo me ha ido llevando.
Pongamos cuidado en la manera como comemos. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Y vengo de ahí, de ser un aragán serio. Pero hay que mirar todo eso. Y que el ayuno nos muestre. Que en ayuno tú vayas y le digas, Señor, ¿qué es esto? Y si no, Él mismo te lo va a mostrar. Pero quítalo de una vez por todas. Yo le digo algo porque en esos días tuve una consejería con alguien de otra congregación y me dijo: estoy súper enamorado de esa mujer, pero no es su esposa. Pero no es su esposa. Rasga tu corazón de una vez por todas. Porque si no es ni tu esposa ni tu esposo, eso te llevará al infierno. Eso te llevará al infierno. Fuiste diseñado ¿para qué? Para ver la gloria de Dios eternamente. Quiero terminar en el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al que vive por los siglos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los milagros en la tierra son hechos porque a Él le place. Pero qué maravilloso es saber que Él nos lleva a una cosa: a hacer la voluntad de Él en la tierra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué difícil es para algunos hacer la voluntad del Padre en la tierra. En la ausencia de oración, de ayuno y de palabra. Esos tres elementos ayudarán para que tú y yo hagamos la voluntad del Padre en la tierra. Jesús cumplió con todo esto en su ministerio en la tierra. Jesús es tentado en el desierto, pero allí vemos a Jesús ayunando. Allí vemos a Jesús orando. Y allí vemos a Jesús empoderado de la palabra. Usted no puede seguir viviendo de la misma manera. Usted no puede seguir viviendo un evangelio tan light. Tan light. ¿Sabe quiénes viven light? Las grandes modelos. Los grandes modelos. Pero usted y yo somos gente del reino, gente del reino de los cielos. Aquel día, cuando venga su voz, cuando aún los muertos se levanten, muchos le dirán:
Señor, Señor, yo en tu nombre profetizaba. Señor, Señor, yo en tu nombre hacía milagros. Pero ¿sabe qué les sucede a los que no hacen la voluntad de Dios? Cristo Jesús les contestará: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Es todavía más tremendo cuando Jesús habló del juicio a las naciones y colocó a la derecha a los benditos de su Padre y a la izquierda colocó a quienes, a los cabritos, los que hacen la voluntad del Padre. Él les dirá: bendito de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y a los de la izquierda les dirá: malditos al fuego eterno. Aún en aquel día les recordará: tú te convertiste en maldición. Tu pecado te hizo caminar en maldición en la tierra. Ya tienes un lugar, el fuego eterno, preparado para Satanás y sus demonios, donde es el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere, donde será un tormento eterno. Pero para usted y para mí ha sido diseñado la nueva ciudad de Dios, calles de oro, mar de cristal, donde en todo tiempo le adoraremos a Él, donde no habrá lamento, donde no habrá dolor. El lugar preparado para los hijos de obediencia. Miraremos si concluimos esta palabra el miércoles con el favor de Dios, porque lo que se le aproximaba a Israel era el gran avivamiento. Si usted y yo tomamos la decisión de vivir diferente, el mundo también vivirá diferente. ¿Cuántos hemos servido de piedra de tropiezo? ¿Cuántos de nosotros? De piedra de tropiezo para que otros no se conviertan. ¿Cuántos dirán: ese es cristiano o cristino, cristancho, se quiere decir? ¿Qué viene siendo este o esta? El hecho que te congregues domingo, miércoles, viernes, que estés en las transmisiones de Noche de Gloria, no te asegura que te hayas convertido todavía a Cristo. No te asegura la entrada al reino. No te asegura. Escucha esto: convertíos a mí con ayuno, con ruego, con lamento y rasgando nuestro corazón. Colócate sobre tus pies, iglesia. ¿Cuántos alaban al que vive? Amén, amén. Gloria al Señor. Levanta tus manos al cielo. Deuteronomio capítulo 28 habla de aquellas bendiciones por la obediencia y de aquellas maldiciones por desobedecer. Levanta tus manos al cielo y dile: papá, antes de ir al cielo, yo quiero ser bendecido en la tierra.
quiero ver tu gloria. Ayúdame, Espíritu Santo, ahí donde estás. Dile, ayúdame porque quiero vivir para ti. Porque quiero ser reconocido en la tierra como el hombre o la mujer de Dios. Y quiero llegar a aquel día y que tú me digas, bendito de mi Padre, bendito de mi Padre. Por un momento ahí medita en la palabra, habla con Él. Oh, sí, Dios. El más grande avivamiento siempre vendrá precedido de hombres y mujeres llenos de arrepentimiento, convertidos a Dios vivo. Y si te convirtieres, yo te restauraré. Si entresacaré lo precioso de lo bello. Hay tantas cosas preciosas en ti. Hay tantas cosas preciosas que el Espíritu ha depositado en ti, que son las que tienen que salir a flote. Levanta tus manos, iglesia. Gracias, Dios mío. Oh sí. Gracias.